Hola a todo el mundo y gracias por estar hoy aquí. Mi nombre es Francisco Leslie López, soy doctor en comunicación por la Universidad Pompeu Fabra y trabajo en la empresa Revolt, que es líder en análisis de medios de comunicación en base a datos. Dispongo a presentar mi ponencia, que se titula La estructura de la revelación en la publicidad nativa, una comparativa nacional e internacional dentro del simposio Otras líneas de trabajo. Antes de nada, quisiera hablar un poco sobre lo que es la publicidad nativa. La publicidad nativa es un contenido promocional pagado, es un tipo de anuncio que imita la estética del medio soporte y aporta información, como podría hacerlo también una noticia original de cada medio. El problema que tiene la publicidad nativa es que, si bien por un lado consigue ser un anuncio no intrusivo, el problema que tiene es que precisamente por esto puede confundir a la audiencia y que ésta piense que está consumiendo una noticia original de cada medio, cuando lo que realmente es publicidad pagada. Debido a esto han salido muchos trabajos empíricos que han analizado cómo la audiencia interpreta la publicidad nativa y fruto de estos trabajos empíricos recientemente apareció el modelo CARE de Gucciski y Evans en el que se analizaba qué características de la publicidad nativa podría convertirla en publicidad encubierta en los casos en los que la audiencia, el público, no detecta que se trata de publicidad. Aplicando estos principios, los principios generales del modelo CARE, se ha llevado a cabo una pequeña investigación para comparar las formas de revelación e identificación de la publicidad nativa de medios digitales de referencia españoles, pero también de medios digitales de referencia internacionales. La muestra ha sido 4 medios de cada plano. El plano internacional tendríamos The Economist, Financial Times, International New York Times y Forbes. Y en el plano nacional sería el contenido nativo de Unidad Editorial, que es la editorial que publica El Expansión y El Mundo en prensa papel, y 3 digitales nativos, que sería El Confidencial, El Español y El Voz Populi, que son de los medios nativos digitales confidenciales con mayor audiencia. El análisis la muestra ha incluido los 10 contenidos de publicidad nativa más recientes para tener una foto actualizada de cómo se está publicando, de cómo se está generando publicidad nativa hoy en día en estos medios. Bien, el modelo CARE lanza unos principios generales basado en varios trabajos empíricos y esta investigación ha realizado un análisis de 12 variables aplicando análisis de contenido. Esas 12 variables se podrían expresar en 4 parámetros generales, que sería el etiquetado, cómo la publicidad nativa expresa que se trata de publicidad, cómo se identifica, también la identificación del anunciante, no solo la presencia del anunciante dentro del cuerpo del texto, porque la publicidad nativa aporta información, sino también a lo largo, rodeando el texto, expresando que ahí hay un anunciante. Otra variable a tener en cuenta ha sido la tipografía, si el tipo de letra de la publicidad nativa es la misma o más grande que las noticias generales de los medios soporte, y una variable más general que sería la imitación, el uso, por ejemplo, del color de la publicidad nativa de cada medio, que se puede confundir con el color usado en las noticias originales de estos medios analizados. Bien, finalmente, una variable que no forma parte del modelo CARE, pero se ha tenido en cuenta, es la variable temporal. ¿Cuántos días, cuánto tiempo ha necesitado cada medio en publicar estos 10 contenidos de publicidad nativa que hemos analizado? Los primeros resultados, así más generales, sería la cuestión de la identificación del pago por publicación, es decir, si los medios analizados y los contenidos de los medios analizados de la muestra han expresado claramente que había un pago para que ese contenido de publicidad nativa apareciera. Según el modelo CARE, una recomendación general es el uso de expresiones que denoten que ha habido una transacción económica, que ha habido dinero de por medio. Por ejemplo, el concepto sponsored content, contenido patrocinado, expresa claramente que se ha pagado para aparecer en ese medio. En cambio, términos más genéricos como branded content no se detectan tan claramente y no son recomendados. Esas recomendaciones del modelo CARE coinciden también con las recomendaciones del Native Advertising Institute. Bien, pues lo que se vio aplicando esta variable es que el 75% de los medios internacionales usaron una terminología recomendada en el que se expresaba que había un pago para aparecer ahí, por ejemplo, sponsored content, como os he comentado anteriormente. En cambio, ninguno de los contenidos de medios nacionales analizado se usó esta terminología recomendada y se usaron otras identificaciones, puesto que la Ley General de Publicidad obliga a que haya algún tipo de identificación, pero identificaciones que no señalaban claramente que había una transacción económica para aparecer en el medio. Otra variable a tener en cuenta ha sido la identificación del anunciante. No solo en el cuerpo del texto, como hemos comentado, la publicidad nativa aporta información y el anunciante puede aparecer en el cuerpo del texto, pero una cuestión importante es si su nombre, si su logo aparece en otros lugares separado del texto de manera que la audiencia pueda detectar que ahí
ha habido un anunciante, ha habido una entidad que ha promocionado, que ha pagado por ese producto. Se han analizado 3 variables, si la identificación estaba en la zona superior, en la zona inferior o si acompañaba. La variable sobre si acompañaba se refería si el logo o identificación del anunciante seguía, acompañaba a la navegación mientras se consumía este contenido de publicidad nativa. Esta variable es importante porque el modelo Kerr recomienda especialmente, según resultados empíricos, recomienda que el logo no aparezca solo arriba y abajo, sino que esté a lo largo del recorrido del consumo. Entonces, esta variable señala que los medios internacionales cumplen el 50%, la mitad de los contenidos internacionales analizados cumplían con este criterio. En cambio, ninguno de los medios nacionales usaba la variable de logo o identificación del anunciante acompañando al consumo. Otro resultado importante sería la imitación general, la estética general, si era la misma, si imitaba a las noticias originales e independientes del medio. Y si nos dirigimos directamente a la variable sobre si no imitaba, vemos que el 90% de los contenidos analizados de internacional no imitaban ninguna de las características propias, ni tipografía, ni estética, ni color del fondo, no imitaba respecto a sus contenidos originales. En cambio, este porcentaje baja significativamente en el caso de la prensa nacional española, de los medios digitales españoles, en el que solo un 5% la estética era muy diferente respecto a las noticias ordinarias de este medio. Aquí se ve claramente cómo cuantitativamente la estética en medios internacionales se alejaba de la estética de las noticias. En cambio, en prensa nacional se daba más o menos el caso inverso. Bien, otra variable a tener en cuenta, aunque no forma parte del modelo Kerr, es analizado el volumen de producción. Eh, ¿Cuántos contenidos de publicidad nativa necesitaba lanzar cada medio para alcanzar a los 10 analizados en la muestra? Contando siempre desde más reciente a más antiguo. Y vemos que en los medios internacionales la media fue aproximadamente de 2.000 días. Una media de 2.000 días se necesitaron para los medios internacionales para alcanzar los 10 contenidos de la muestra. En cambio, en prensa nacional, esa media solo fue de 58 días, que es aproximadamente 2 meses. Aquí se puede ver claramente cómo hay una brecha entre los medios internacionales y los medios nacionales. Del medio que tardó más en publicar 10 contenidos de publicidad nativa, que es The Economist, hasta los medios nacionales que publican más asiduamente publicidad nativa, hasta alcanzar los 10 de la muestra. Aquí ya vendríamos con las conclusiones. La primera conclusión, muy evidente, que se ha podido apreciar, sobre todo al principio, es que los medios internacionales se alejan mucho de la publicidad encubierta si aplicamos el modelo Kerr. Y lo mismo no pasa en la misma situación con los medios nacionales, en los que varias variables, muchas de las variables presentadas, que no deberían estar, sí que aparecen, por ejemplo, el uso de la identificación, como que es publicidad, o la presencia del logo. Otra variable a tener en cuenta que se ha detectado es que los medios internacionales, a la vez que identifican mucho mejor, también producen mucha menos publicidad nativa. Y esto nos lleva, la unión de estos dos parámetros nos lleva a pensar sobre si existe un problema de financiación, de fuentes de ingresos. Los medios nacionales podría ser que necesitaran garantizar su supervivencia económica a través de la publicidad nativa sea una fuente de ingresos que necesite mucho más que los medios internacionales y por esta razón estén identificando de una manera no tan correcta como los medios internacionales. La conjunción de ambos parámetros es muy interesante porque permite investigaciones futuras en las que se analice otro tipo de medios que no sean tan generales, tan internacionales como los que se han analizado, que no sean tan de referencia, sino que sean importantes, pero a nivel geográfico de otros países, para comprender si la relación entre financiación e identificación se mantiene y si es inversamente proporcional. Es decir, necesito más financiación, por lo tanto mi identificación de publicidad nativa no es tan buena, aunque no sea legal, evidentemente, pero no es tan buena como la de los medios internacionales de referencia que se han analizado aquí. Bien, aquí lo dejo, muchas gracias. Espero cualquier comentario o consulta. Dejo mi mail. Un cordial saludo y gracias por la atención.